Pasen. Bienvenido. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Acompáñanos a escuchar lo que el Señor tiene preparado para ti hoy. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a retomar, no sé si ustedes recuerdan esta serie que hicimos a inicios del año que se llamaba Apasionados, cuando hablábamos de estar apasionados por el Señor. Y yo les había comentado que esta serie se va a dividir durante el año en varios temas. Y el día de hoy nos toca uno de esos temas. Esto que tiene que ver con el apasionamiento por nuestro Dios. Porque recuerde que el Señor nos ha dado para este año la visión de ser una familia de familias apasionada por Dios. Y creo que todo lo que ha sucedido durante todo este año ha sido para apasionarnos más por Él, para apasionarnos más por nuestro amado Dios. Y el día de hoy yo quiero compartirles un tema que se llama la fama de un adorador. Entendiendo que un adorador no es aquella persona que canta, que está aquí tocando un instrumento, que es miembro de la alabanza. Un adorador, como habíamos aprendido a inicios del año, es una persona que tiene en su corazón el anhelo de agradar a Dios en todo. Agradar a Dios en todo. Ese es un verdadero adorador. Y dicen en el libro de Juan, el capítulo 23, dice que el Señor, el capítulo 4, 23, dice que el Señor anda buscando hombres y mujeres que le adoren a Él en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Así que esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando en todo tiempo el día de hoy. Y es importante que nosotros reconozcamos que nos encontramos en una crisis mundial en todo sentido. Aunque quizás no es expuesta abiertamente por los medios de comunicación, pero vemos que hay una crisis económica, vemos que hay una crisis sanitaria, que hay sequías, guerras, hambres, hay una crisis climática. Pero la crisis más terrible de todas es la crisis espiritual en la que estamos viviendo el día de hoy. Es esta pérdida de valores y de principios. Es esta pérdida que estamos teniendo de esta conexión, de este compromiso con Dios, de este temor reverente a nuestro Dios. Hemos puesto por sobre Dios a cualquier cosa. A las reuniones, a las fiestas, a los deportes, a los animales. Hemos puesto a Dios por abajo de todas estas cosas y hemos entrado en una crisis. Y lo más grave de todo esto es que la crisis está empezando por la iglesia del Señor. Esto es triste, saber que muchas de las iglesias han cerrado o por un mal manejo o porque ya no han querido seguir, o porque la pandemia les ha golpeado económicamente, porque sus miembros no han aportado en sus iglesias. Y muchas iglesias han tenido que cerrar. Otras iglesias han tenido que cerrar por malas acciones o malas conductas de su liderazgo. Podemos hablar de una crisis a nivel de adoración.
a nivel de conducta, a nivel de sumisión al señorío de Cristo. Una crisis emocional en la que está de moda este sentirse deprimido. Y no estoy minimizando que haya personas que tienen esto, pero esto se ha vuelto más común porque la gente se ha metido en un trajín, en un tren de vida que les ha llevado a tener estos procesos depresivos que no son manejables así de manera simple. Estamos en una crisis del conocimiento de la palabra del Señor, porque estamos más interesados en las redes sociales, estamos más interesados en la farándula, en los programas, en las series de televisión, y hemos perdido este conocimiento profundo de la palabra de Dios. Tenemos una crisis en la oración. La gente ya no ora porque no tiene tiempo, porque todo el día está trabajando, porque todo el día está enfocada en cómo sobrevivir y no está enfocada en buscar al Señor. Vivimos en una crisis moral y ética. Y a nuestros niños les están enseñando cosas que no están en la palabra de Dios. Y ahora vemos con tal normalidad lo que está pasando en el mundo. Cuando vemos lesbianismo, homosexualismo en todas partes, en los programas de televisión ya sin censura, hay una dificultad, hay una crisis que estamos viviendo en este tiempo. Pero también tenemos una crisis de adoradores. Gente, hombres y mujeres que estén comprometidos por agradar a Dios. Hombres y mujeres que estén comprometidos por vivir una vida de principios, por decir la verdad, por ser honestos y transparentes. Hay una crisis de adoradores. Pero creo que es ahora el momento en que la iglesia debe actuar. Es hoy el momento en el que la iglesia se debe levantar. Y a través de la palabra de Dios podemos aprender estos principios. Podemos mirar ejemplos de verdaderos adoradores. ¿Sabe cómo cuál? El más conocido en la Biblia es David, el rey David. Aquel que era un simple pastor de ovejas y que terminó siendo el rey del reino más importante para Dios, de Israel. Y podemos ver a través de la historia cómo David fue levantado o cómo David fue promovido de ser un pequeño que no tenía influencia en nada a ser un hombre con mucho poder, a ser un hombre que en verdad estaba buscando la transformación del pueblo de Dios. Porque después de todo lo que habían vivido durante la historia, David estaba comprometido en hacer de Dios el Dios más importante o el único Dios en ese momento. Él estaba comprometido con Dios a tal punto que el Señor lo llamó un hombre conforme a mi corazón. ¿A usted le gustaría que el Señor le diga: Carlos, Pedro, Roberto, tú eres un hombre conforme a mi corazón? A mí me encantaría que el Señor me diga: Gio, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Y ¿sabe qué? Yo he pensado que en la lápida, ¿sí? Primero, que mis cenizas sean donadas a la tierra, ¿no? Pero que en mi lápida diga: Gio Martínez, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A usted le gustaría algo así? ¿Ha pensado qué van a poner en su lápida? Yo quiero que mi lápida diga así: Gio Martínez, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué hermoso! Pero para hacer eso, yo tengo que en verdad morir por los principios, morir por la causa, morir si es necesario por lo que Dios puede hacer en medio de un pueblo
corrompido y dañado. Porque eso es lo que debe hacer la iglesia: ayudar al necesitado, aquellas personas que han perdido el norte, aquellas personas que están destruidas moralmente, éticamente. Nosotros debemos extenderles la mano y levantarles, abrazarles, limpiarles, entrenarles y enviarles. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y vemos la historia de Saúl y David. Saúl, que fue escogido por Dios después de la época de los jueces, el pueblo reclamó por un rey y Dios les dio este rey. Y cuando Dios les dio este rey, Dios escogió a Saúl como el rey y lo ungió como rey. Y en un inicio Saúl hizo lo correcto a los ojos de Dios. Luchó y batalló y venció, y Dios le ayudó en todo tiempo, y Dios hizo que él venciera muchas batallas. Dice que él era un hombre alto, guapo, fornido, así como cualquiera de ustedes. Pero ¿qué pasa? En el texto bíblico nos narra esta historia, y en el capítulo 10 de Primera de Samuel, el Señor unge a Saúl como rey. Pero en el capítulo 13, Saúl ya desobedece las instrucciones de Dios a través de Samuel y se apresura a hacer algo que él no debía hacer, que era ofrecer sacrificio, porque solamente los sacerdotes podían hacerlo. Sin embargo, como el sacerdote no venía, entonces como él no lo hacía, yo lo voy a hacer, dijo, y lo hizo, y desobedeció al Señor. Se apresura, pierde la paciencia, y él mismo ofrece ese sacrificio y le falla a Dios. Ahí empieza a fallar Saúl. A pesar de haber sido escogido como rey, él perdió la visión, perdió el enfoque. Como muchos de nosotros quizás hemos perdido ese enfoque en nuestra vida. El Señor nos ha escogido, nos ha levantado y nos ha puesto en lugares altos, y nosotros muchas veces, por estar distraídos, por estar apresurados, por estar enfocados en otras cosas, perdemos la oportunidad que Dios nos da de ejercer el reinado que Él nos da. Después, en el capítulo 15, el Señor, ya cansado de la desobediencia de Saúl, porque él otra vez desobedece, le pregunta al Señor si debía ir a esa batalla. El Señor le dice que sí, y que debía deshacerse de todo lo que había en ese lugar. Sin embargo, él no lo hace. Se queda con algunas cosas, y el Señor rechaza a Saúl. Pierde la oportunidad de su vida, pierde la oportunidad de seguir siendo el rey de esa nación, y le quita el respaldo. Y dice en el texto bíblico, cuenta que cuando le quita el respaldo, Dios permite que un espíritu lo atormentara. Así que Saúl empieza a tener comportamientos extraños, empieza a verse muy enojado, empieza a pelearse con las personas, empieza a lanzar cosas, empieza a actuar de una manera tortuosa en su vida. Pero en el capítulo 16 cuenta la palabra de Dios que el Señor unge a David como rey. Y sin saber, porque en ese momento no le dice que iba a ser el rey, solamente le unge como rey. Pero él no sabía qué iba a pasar, porque él no tenía ni linaje siquiera de rey. Simplemente el Señor, a través de Samuel, unge a David como rey y le dice: tú vas a ser el rey. Así como a muchos de nosotros el Señor nos ha dicho: tú me vas a servir, tú me vas a honrar con tu vida. Y nos unge, y no sabemos cómo, ni por dónde, ni por qué. Simplemente lo sabemos. Así mismo hace el Señor con David. Pero resulta que después de que le unge, ¿no es cierto?, pasa a otra parte de la historia, y cuentan que Saúl estaba
atormentado por este espíritu. Y entonces la gente que estaba con él se empieza a preocupar. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? El viejo se volvió loco. Está lanzando cosas, está insultando, está maltratando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este tema? Empieza a preocuparse el pueblo. Saúl en ese momento estaba totalmente ido. Pero fíjese que Saúl representa a un mundo que, a pesar de que Dios le dio todo, cayó en las garras del pecado a través del orgullo, de la arrogancia y la necedad, y perdió esa oportunidad. En cambio, Dios miró en David un hombre conforme a su corazón, que no era perfecto y no fue perfecto. Así como nosotros, ninguno de nosotros somos perfectos. Sin embargo, Dios lo escogió para una misión muy importante. Ahora que estuvimos de viaje, estuvimos conversando con algunos pastores. Y uno de ellos le pasó algo parecido a lo que a mí me pasó también. El liderazgo de su iglesia falló y él se quedó a cargo de todo. Y él decía, yo no sé por qué estoy aquí, pero estoy aquí solamente por la gracia de Dios, porque Él quiso que yo esté ahora, en este momento, a esta hora aquí. Y yo les he repetido varias veces lo mismo de mí. Yo siempre fui el mejor segundo que podía haber. Yo nunca pensé ser pastor principal de una iglesia. No era mi interés, yo no estaba buscando eso. Sin embargo, los planes del Señor eran otros. Pero para esto, uno tiene que mantenerse en forma, digámoslo así, como vamos a aprender el día de hoy. Es como cuando usted o cualquier persona tiene un mal jefe, ¿no? Usted tiene un mal jefe y su jefe está machacándole, insultándole, viéndole las costuras, como se dice, ¿no es cierto? Y usted sigue en humildad trabajando, porque usted no trabaja por trabajar, usted trabaja para Dios y por su familia, y usted sigue a pesar de las circunstancias y las dificultades. Usted sigue ahí. El día de hoy vamos a aprender cómo debe ser la fama de un adorador. ¿Cómo debemos ser nosotros como adoradores? Y hay un versículo que yo quiero que lo analicemos en este tiempo para conocer cómo es un adorador. ¿Por qué el Señor le llevó a David, o cómo le llevó a David en este proceso de ser pastor de ovejas a rey del pueblo de Israel? Amén. Y esto está en 1 Samuel 16, 18. Este versículo, que no sé si ustedes lo conocen, pero dice: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Estaba sucediendo en ese momento que Saúl estaba atormentado por este espíritu maligno, dice ahí en la palabra. Estaba atormentado todo el tiempo, y como les contaba y les decía, la gente ya estaba hablando: ¿y qué hacemos con esta persona? ¿Qué hacemos con Saúl? Y alguien brillantemente dice: pongámosle música, prendamos la radio. Pero como no había radio, ¿no es cierto? Entonces dicen: llamemos a alguien que toque. Llamemos a alguien que toque música y calme su alma para que él esté tranquilo, ¿no? Porque como conocemos, la música tiene esa virtud, ¿no es cierto?, de calmar nuestra alma. Cuando nosotros estamos así alocados, todo, entonces uno pone música clásica o jazz ligero, ¿no es cierto? Ay, qué paz, qué tranquilidad. Porque la música tiene esa característica. Así que alguien brillantemente dice: llamemos a alguien que toque. Y por ahí otro
dice, yo tengo la persona indicada, ya sé a quién llamamos, porque yo conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Y la primera cosa que podemos encontrar en este pasaje es que dice, conozco. Él no era amigo. Dice, conozco, he visto a esta persona. Es decir, David estaba pastando sus ovejas y había un hombre de estos que pasaba todas las mañanas y quizás él pasaba por ahí. Hola, ¿cómo está? Hola, vecino, ¿cómo ha pasado? ¿No? Conozco a una persona. Era una persona que mostraba que tenía una buena reputación. Quizás él pasaba mirando lo que David estaba haciendo y estaba pastando sus ovejas con excelencia. Quizás estaba entrenando para ser un guerrero y la persona que pasaba por ahí lo miraba. Tenía una buena reputación. Dice en Proverbios 3, del versículo 3 al 4, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás buena reputación. Cuando nosotros queremos tener buena reputación, nosotros tenemos que tener un buen testimonio. Que lo que la gente nos ve haciendo edifique la vida de los demás. Conozco, dice alguien. Quizás este hombre pasaba por ahí y simplemente miraba lo que David estaba haciendo en el día a día. ¿Sabe? En mi conjunto es un poco complicado. Uno sale, ¿no? Hola, vecino, ¿cómo está? Ni hola. Peor, chao. Nada. Pero seguramente ellos estarán pensando, hay este loquito que nos saluda sin que nosotros le saludemos. Es la reputación. La reputación es lo que la gente dice de nosotros. ¿Qué está diciendo la gente de ti en este día? ¿Cómo te conocen? Seguramente lo que estaban hablando de David en ese tiempo era bueno. Veían su fidelidad, su paciencia con los animales, su cuidado con los animales. Seguramente lo vieron y lo reconocieron. Conozco. ¿Cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Nos conoce como personas humildes o nos conocen como ese sobrado, ese antipático, ese mentiroso? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Nos conoce si somos humildes? ¿Si somos comprometidos? ¿Qué es nuestra reputación? ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Cuál es nuestra reputación aquí en la iglesia? ¿Cuál es nuestra reputación en el trabajo? ¿Cuál es nuestra reputación en las universidades, en los colegios? ¿Cuál es nuestra reputación en los negocios? ¿La gente sabe que hacemos buenos negocios? ¿Que somos justos? ¿Que somos honestos? ¿Que tenemos las balanzas bien equilibradas? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Tenemos buena reputación? La segunda cosa que dice en este texto, dice, yo conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Saben que nosotros actuamos con excelencia? ¿Sabemos usar bien lo que Dios nos ha dado? ¿Somos buenos administradores de los bienes? ¿Somos generosos con los demás? Debemos aprender a conocer bien todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano. En Efesios 10, que es una frase que todos los que anhelamos agradar al Señor debemos conocer de memoria. En Efesios 5:10 dice, averigüen bien lo que al Señor le agrada.
¿Usted sabe lo que al Señor le agrada? Y si sabe, ¿por qué no lo hace? Debemos hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Debemos saber tocar bien el arpa, hacer las cosas con excelencia, utilizar bien nuestra vida, hacer bien las cosas para Dios. Y eso es lo que nosotros anhelamos en esta iglesia. Anhelamos que las cosas se hagan con excelencia. ¿Sabe? Ahora que estuvimos en los Estados Unidos, podíamos ver las iglesias, tenían unos recursos impresionantes, una tecnología impresionante. ¿Cuánto de eso yo no quisiera aquí para esta iglesia? Dios santo. Pero quizás Dios no nos quiere dar porque quiere mantenernos humildes, ¿no? Porque ellos se sorprendían cuando nosotros les contábamos lo que hacíamos con lo que teníamos. Decían, wow, y ustedes hacen eso. Y esta es la calidad. Oh, porque aquí nos gusta hacer las cosas con excelencia. A veces fallamos, pero es porque somos humanos. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer bien lo que Dios nos da, porque tenemos que hacerlo con excelencia. Debemos aprender a conocer bien los valores y principios que están en la palabra de Dios. Debemos ser organizados, puntuales, trabajar bien en equipo. Esta no es una iglesia de llaneros solitarios. Por eso esta iglesia es una familia de familias, porque las familias se abrazan, se ayudan, se molestan también, pelean, pero aprenden a amarse. Debemos aprender a tocar bien el arpa que el Señor nos ha regalado. Debemos tener conocimiento de lo que nosotros vamos a utilizar para el servicio del Señor. Conocer la palabra. Si usted va a ser maestro, usted tiene que conocer bien la palabra. Si usted va a servir aquí en los anfitriones, usted tiene que sonreír, pues. No vamos a poner un cara de limón agrio ahí afuera. No. Si usted va a predicar, tiene que aprender a hacerlo bien. A mí me ha costado muelas. Si usted va a tocar un instrumento, tiene que conocer su instrumento. Tenemos que tocar bien el arpa, tocar bien las cosas que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a utilizarlas bien. Si el Señor le ha dado el don de hablar, usted tiene que hablar bien. Si el Señor le ha dado el don de predicar, usted tiene que predicar bien. Si le ha dado el don de presidir, usted tiene que liderar bien. Si el Señor le ha dado el don de sanidad, usted tiene que preocuparse por los enfermos. Eso es saber tocar bien el arpa, aprender a escuchar a los demás y no ser ególatras. No ser ególatras. La tercera cosa que vemos en este texto dice, es valiente. No hecho el bravo, sino valiente. Es decir, tiene excelencia espiritual. En el Salmo 31 dice, amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. A veces venir a los caminos del Señor, uno piensa que ya se van a acabar los problemas. No, los problemas van a seguir ahí, igualitos. Las deudas van a ser ahí las mismas, con el mismo monto. Las dificultades que usted tiene con las personas van a estar ahí. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar es cómo nosotros vamos a superar a esas dificultades. Y para superar estas dificultades, nosotros necesitamos ser valientes. Tenemos que poner el pecho a las balas. No vivir quejándonos por todo. Hay este dicho, ¿no? Hay algunas personas que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. No importa lo que sea, siempre hay una queja, siempre hay un problema, siempre hay una dificultad. No, me voy de la iglesia porque el pastor Gio se viste feo, me mira mal, no me saluda, no sé. No, es que los hermanos son unos horribles, así me dijeron.
Les cuento para orar. Sí, pero hay personas que son así. No son valientes, no quieren atravesar las dificultades, no quieren pelear las dificultades, prefieren pelearse con la iglesia e irse, prefieren pelearse con las personas y no hablarles más. No están dispuestas a ser valientes y a enfrentar, a confrontar, y no son valientes para decir: sí, perdóname, me equivoqué. No hay valentía y tenemos que ser valientes. Porque hay algunos que no hay manera de que estén satisfechos y sean valientes sirviendo. No, es que aquí la gente no me saluda, no hace, no, es que la gente llega atrasada. No, hay que decirles, lleguen puntuales. Les estoy diciendo, lleguen puntuales. Hay que ser valientes para enfrentar las dificultades de la vida. A veces nos parecemos como el pueblo de Israel cuando el Señor les sacó de Egipto, les sacaba una nueva vida, les estaba quitando de la esclavitud, pero ellos vivían quejándose, vivían llorando, vivían reclamando. Tenemos que ser hombres y mujeres valientes, enfrentar a la vida, enfrentar las circunstancias adversas y difíciles, no quedarnos donde estamos. Tenemos que ser valientes y constantes. Josué 1:9 es uno de los textos más conocidos, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, que yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. El Señor nos está instando siempre a que seamos valientes, así como estaban diciendo de David. Su reputación era que era valiente. Era un muchacho que sabía tocar bien el arpa, pero también era un hombre valiente. Seguramente habrán visto ahí que él peleaba con los osos, peleaba con los lobos, defendiendo a sus ovejas. Y así es como nosotros debemos defender nuestros principios. No dejar que lo que nos está diciendo la televisión y los medios de comunicación, de estas cosas que son completamente salidas de todo, tiradas de los cabellos, influencien en nuestras familias, en nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que lo que estamos viviendo ahora no es normal, que está mal. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que los principios de Dios son los correctos. Y no decir, no, yo voy a dejar que mi hijo crezca y después que él decida. Cuando usted ya le diga a él lo que él decida, ya está lavado el cerebro. Usted tiene que hablarle desde chiquitos. Por eso presentamos a los niños y comprometemos a los padres a que instruyan al niño en su camino, porque cuando él crezca y sea viejo, no se va a apartar de esos principios. Tenemos que ser valientes para rendirnos al Señor y no ser hechos los valentones ahí. No. Cuando usted vaya con Dios, entonces ahí hágase el valiente. Pero si usted va solo, le van a comer los lobos. Tenemos que aprender a ser valientes para reconocer nuestras falencias. Tenemos que orar con valentía. Es difícil orar, decirle, Dios, cámbiame. Es de valientes, porque Dios va a empezar a arrancarle las ramas que están de más, y eso es doloroso. Pero tenemos que hacerlo porque tenemos que ser valientes. La siguiente cosa es que le dijeron de él que era un hábil guerrero. Él manejaba bien sus armas, manejaba bien su onda, porque después ustedes recuerdan cuando él se bajó el gigante solo con su onda, ¿no es cierto? Al primer piedrazo él usó su onda, pero él era hábil guerrero porque él estaba entrenándose todo el día. Estaba, me imagino, practicando con las latas todo el día mientras cuidaba sus ovejas. Él estaba preparándose todo el día, y cuando tuvo la oportunidad, él utilizó esto y venció al gigante. Asimismo, nosotros debemos utilizar nuestros recursos, los recursos que Dios nos da, utilizarlos bien para vencer a nuestros gigantes. Cuando nosotros conozcamos bien la palabra del Señor, vamos a saber que podemos tener esperanza en Dios.
Cuando nosotros apliquemos los principios de la palabra de Dios en nuestros matrimonios, nuestro matrimonio va a ser diferente. Cuando nosotros apliquemos los principios de la palabra de Dios en el trato, entonces ahí es que nosotros vamos a aprender a utilizar bien las herramientas. Vamos a ser hábiles guerreros. Y en Efesios 6, del 13 al 18, nos narra todo lo que debemos poner. Nos dice: pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Tenemos que vestirnos con la coraza de Dios, saber utilizar bien las armas para la batalla. Pero también tenemos que invertir nuestro tiempo, pasar tiempo entrenándonos para la batalla, leyendo la palabra de Dios, orando al Señor, investigando para poder aplicar a nuestra vida. Un guerrero no es que le ponen en su mano las armas y ya él sabe cómo utilizarlas. Tenemos que entrenarnos todo el tiempo. Y las armas que el Señor nos ha dado son la palabra de Dios, son nuestra fe, son la confianza en Él. Pero debemos ser constantes, porque alguien que utiliza la palabra de Dios un mes y los 11 no, va a estar descontinuado. Y el enemigo va a hacer de usted una piltrafa. Tenemos que entrenarnos, ser hábiles guerreros. David él era conocido por eso. ¿Por qué sabían que él era hábil guerrero? Seguramente le vieron utilizando bien su onda. Seguramente le vieron a él leyendo. Seguramente le vieron peleando con osos, con lobos. La siguiente cosa es que sabe expresarse. Se comunica bien. Sabe expresarse. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 11 dice: de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Dios quiere utilizar a su pueblo, utilizarnos a nosotros para ser su heraldo. ¿Sabe lo que es un heraldo? Un heraldo es un mensajero, un vocero. En la antigüedad utilizaban estos heraldos, que eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas al pueblo y convocaban a quienes eran citados por los reyes, o silenciaban a la gente para que pudiera hablar en público los soberanos. Eso era un heraldo. Y Dios le ha escogido a usted, a usted, a usted y a usted para ser un heraldo, para hablar la palabra del Señor, para comunicar la palabra de Dios, para enseñar los principios de la Biblia. ¿Sabe por qué estamos como estamos? Porque no hemos sido capaces de hablar los principios de Dios. Y por eso estos movimientos que hay ahora nos tienen lavados del cerebro y lavados del cerebro a nuestros hijos de que eso es correcto, porque nosotros no hemos sido heraldos de la palabra de Dios. Debemos expresarnos con sabiduría, hablar bien. A veces uno saluda con una persona y uno le dice: hola, ¿cómo está? ¿Cómo? No, uno tiene que aprender a hablar duro, duro, decía mi mamá, ¿no? Saluda duro, duro. ¿No? Hablamos entre dientes, señorita, mi chiquita, muy bonita, bonita. No, eso denota en nosotros inseguridad. Pero nosotros somos cubiertos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Somos sus hijos. Y entonces nosotros tenemos que hablar duro, duro. Y debemos hablar con la verdad. No inventar, no mentir, no hablar malas palabras. Hablar con amor. Nuestras palabras tienen poder. El poder de Jesucristo. Así que de ahora en adelante, duro, duro, ya saben.
En Efesios 13:15 dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, la palabra de Dios. Tenemos que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón y hablar bien, como lo hacía David. La siguiente cosa que dice en ese texto es que es de buena presencia. Nos dirán, pues que con algunos ya no hay mucho que hacer. No, es que no se trata de eso, sino de que tengamos una presencia, una buena presencia ante los demás, ante la sociedad, ante los medios de comunicación. Yo quiero que esta iglesia, cuando la gente pase por ahí, digan: esa iglesia es de impacto para nosotros, ha sido de impacto para todos los que estamos por aquí, porque ayudan a los necesitados, porque hacen obra, porque viven los principios, son gente que no miente, son gente buena nota. Eso, nosotros tenemos que ser de buena presencia. Ahora, aquí yo les voy a dar un secreto, a las mujeres especialmente. ¿Usted sabe cuál es la mejor crema para las arrugas? Les digo, no, vanidosas. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. No. Así que cuando nuestro corazón está alegre, las arrugas son lo de menos. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Así que nosotros tenemos que vernos bien, alegres, con gozo, a pesar de que haya dificultades, ¿no es cierto? Dice en Filipenses 4, dice que estemos siempre alegres, estemos siempre con un rostro hermoso. Y que más bien, si tenemos problemas, vengamos delante del Señor con toda petición y ruego, y la paz que sobrepasa todo entendimiento abundará en nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que ya sabe, para las patas de gallo, usted sonría. Deje que el Señor llene su corazón y tenga buena presencia. La gente no puede ver un cristiano lastimero, fachoso, desalineado. Un hijo de Dios debe verse bien. Un hijo de Dios debe verse radiante, ¿no es cierto? Yo les contaba, no les voy a contar en detalle, pero yo les decía en el encuentro de sanidad, les decía que yo tengo una ropa especial para la predicación, porque yo me he visto con lo mejor que tengo, con lo mejor que puedo. ¿Para qué? Para ustedes no, para mi Señor. Porque la gente no puede ver que yo sea un pastor desaliñado, fachoso. Ay, pobrecito el pastor. No, pues, tenemos que vernos como los verdaderos hijos de Dios, con la frente en alto, con una sonrisa en nuestra boca. Amén. Y por último, y creo que es lo más importante, el Señor está con él. Conozco a este muchacho que tiene buena reputación, que sabe tocar el arpa, es valiente, es hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia, pero sobre todo, la presencia de Dios va con él. A mí me encantaría que la gente mire en mí: esta persona tiene un algo, una buena vibra que tiene, ¿no? Saben decir, ¿no es cierto? A mí me gustaría que digan: este hombre tiene un algo que no sé qué, que cuando yo estoy con él, él pone paz en mi corazón. Porque la presencia de Dios va con nosotros. En Efesios 3:12, dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Si usted ha sido salvo, o piensa que usted es salvo, o cree que usted es salvo, pues entonces usted tiene que demostrarlo, porque la presencia de Dios está con usted.
En el momento en que usted tiene una relación estrecha, profunda con el Señor, la presencia de Dios viene a usted. Así que debemos reflejar ese amor de Dios. Debemos tener esa pasión por Cristo. Debemos ser como estos carbones encendidos. Yo debo demostrar mi pasión. Así como los futboleros, les contaba un día, ¿no? Que con las manos, dale, dale. Y cuando se jalan el gol también con todo, ¿no es cierto? Y cuando hace un gol, salen las venas aquí, ¿no? Así mismo quisiera verles cantar la alabanza aquí. Que se les salga las venas cantando, ¿no? Adorando a nuestro Dios. Debemos ser dignos representantes de Cristo y debe haber sencillez en nuestro corazón. Amén. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, del 21 al 23 dice: cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia: causarle buena impresión a los que no conocen al Señor. Que cada vez que hablemos, cada vez que hagamos algo, la gente sienta paz. Que nosotros podamos llevarles ese mensaje. No porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque nosotros hemos sido promovidos por Dios para llevar su heraldo, su palabra. Dice que nosotros, cuando entramos en estos procesos, Dios nos promueve hacia la bendición. Así que usted tiene que saber que usted es apreciado por Dios y por los demás. Cuando usted es como este hombre que tenía buena reputación, como este David, que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, cuando usted actúa así, usted va a ser apreciado por Dios y por los demás. Y usted va a notar que Dios le va a promover cada vez hacia algo mejor. Dios le va a promover cada vez a crecer más, a crecer más, a crecer más. Porque ¿sabe qué? Usted y yo somos requeridos en las filas del Señor. Él podría hacerlo sin nosotros, pero Él nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos instrumentos de Él. Y Dios nos va a preparar. Dios nos va a dar dones, los dones que vamos a necesitar para vencer al enemigo, para arrancar a nuestros hijos de las garras del enemigo que les están enseñando principios trastocados. Recuerde, usted es apreciado, amado por Dios y por los demás. Dios le va a promover hacia algo mejor cada vez. No le va a dejar en ese mismo lugar. Usted va a ir creciendo y creciendo. Pero usted tiene que ser como este David, un hombre que tenía buena reputación, que era valiente, que conocía las herramientas de Dios, que sabía hablar bien. Usted tiene que ser como este David, porque el Señor quiere guerreros, hombres y mujeres conforme a su corazón. Y Él le va a dar las herramientas. Usted no se preocupe. Usted solo trabaje. Usted solo crezca en el Señor. Y usted va a ver cómo el Señor cambia su vida. Los procesos de Dios te promueven hacia la bendición de Dios.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, Señor. Que podamos ser como este hombre, Señor, que es un ejemplo para nuestra vida, Señor, un adorador en espíritu y en verdad. Que seamos conocidos, Señor, por lo que hacemos, por lo que decimos. Que aprendamos a utilizar bien las herramientas que tú pones en nuestra mano, Señor. Que seamos valientes, hábiles guerreros. Que seamos como ese hombre, Señor, que pasaba, que invertía su tiempo en buscarte, Dios. Que sabía expresarse y era de buena presencia. Pero sobre todo, tu presencia estaba con él. Señor, anhelamos más de ti. Anhelamos de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser como este adorador, Señor. Ayúdanos a ser esos adoradores que te quieren agradar en todo lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre. Si usted quiere ser ese adorador en espíritu y en verdad, haga un compromiso delante del Señor el día de hoy. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y ore al Señor y dígale: Señor, yo quiero ser ese adorador que tú estás buscando. Mientras ustedes están orando, yo quiero preguntar si hay alguna persona aquí que no ha conocido al Señor y no ha hecho nunca una oración de fe para ser como este hombre, como David, y entregar su vida a Él. Si hay alguna persona que nos está mirando a través de las redes sociales, yo quiero invitarle que haga esta oración ahí donde usted está y le diga: Señor, yo quiero conocerte, quiero ser como este hombre, quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Quiero ser un hombre o una mujer que te agrade, y por eso vengo delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones, me limpies, me laves, y me entrego a ti en este día. Te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, porque yo te necesito en mí. Te necesito, Padre. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, yo quiero invitarle que al final de esta reunión usted se acerque. Me gustaría conocerle, abrazarle, orar por usted. Y si usted que nos está mirando a través de las redes sociales ha hecho esta oración, quiero pedirle que usted se comunique con nosotros a través de las mismas redes. Ahora, si usted ha hecho un compromiso aquí, mientras usted estaba orando, yo quiero invitarle que usted se ponga en pie. Me gustaría orar por usted. Y dígale: yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. cántele al Señor, Todo lo que tengo y lo que soy. entréguele al Señor. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido. Cántele al Señor con todo su corazón. Cántele al Señor con todo su corazón. Te adoramos, Padre. Queremos entregarnos a ti, Señor, en esta mañana. Oh, sí, santo Señor.
Padre, queremos ser de olor agradable a ti, Señor. Queremos ser como este hombre, como este David que fue llamado un hombre conforme a tu corazón, Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y el día de hoy, Señor, hacemos un compromiso, Padre, para ser valientes, para utilizar bien las herramientas que pones en nuestra mano, Señor, para crecer más en ti, Señor, para ser esos heraldos que tú estás buscando, para llevar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú pongas en nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer, Padre. Señor, que estemos comprometidos contigo, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, Santo Dios, sé tú con nosotros, acompáñanos en todo tiempo, Señor, y que esta palabra, Señor, se grabe en nuestro corazón y que seamos hombres y mujeres apasionados por ti, Señor, apasionados por tu amor, apasionados por tu palabra, apasionados por la oración, apasionados, Señor, por la adoración, Padre. Te anhelamos, Dios Todopoderoso, y te damos la honra y gloria solamente a ti, Señor, el único que puede transformar nuestras vidas. Eres tú, Señor. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a decirle a esta sociedad, Señor, corrompida, dañada, Señor, que esos principios son del diablo, no son principios tuyos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir y practicar tus principios día a día, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Están despedidos. Gracias. No se vaya, vamos a terminar cantando. Justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti te exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres increíble, alto y sublime, sabio, justo y grande, eres incomparable, poderoso y santo, solo a ti te exalto, Rey del universo, solo tú perfecto, eres invencible, alto y sublime. Oh, 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 oh.
Nos vemos la próxima semana y ahora sí quedan despedidos.